del Servicio de Paz y Justicia. Estamos aquí con el representante de la Central Nacional de Trabajadores, señor Juan Torales, y el compañero Aldo López del Movimiento de Objeción de Conciencias, y también Ángel Narciso Castillo de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado, preocupados por esta arremetida de las fuerzas militares que están pidiendo una lista de jóvenes para solicitar el carnet militar o en su defecto la boleta de objeción de conciencia. Creemos nuevamente que esto es un amedrentamiento a los jóvenes en edad de servicio militar. Están queriendo reimplementar o reinstalar nuevamente este servicio militar obligatorio que en nuestro país ha dejado más de 146 muertes desde el 89 hasta el 2011. Paraguay fue condenado en este tema del servicio militar obligatorio, sobre todo también teniendo en cuenta que las fuerzas militares no están en potestad de hacer este tipo en la jurisdicción civil. Creemos que es una intromisión y que ellos solamente deben abocarse a lo que constitucionalmente está establecido, que es la de custodiar la integridad territorial y también la de defender a la autoridad legítimamente constituidas. Entonces, su intervención no tiene que tener jurisdicción civil y no tienen por qué estar solicitando ningún tipo de documento, ya que para acceder a un puesto solamente hace falta la capacidad y la idoneidad de cada joven para esto. Entonces, está en riesgo el puesto de trabajo de muchos jóvenes que hoy día son sostén de familia, o muchos también están viendo de otra forma el servicio a la patria, no precisamente en los cuarteles. Sí, para la Central Nacional de Trabajadores constituye un retroceso, una vuelta a la época de la dictadura, y condenamos enérgicamente las pretensiones del gobierno nacional de facto de querer justamente exigir a los jóvenes trabajadores una libreta del servicio militar obligatorio utilizando una ley de la dictadura del año 75, desconociendo que hay una constitución del año 92 que establece la objeción de conciencia. Por lo tanto, nosotros consideramos que es un retroceso, un amedrentamiento, una intervención en las empresas que constituye realmente, ¿verdad?, para los trabajadores una alarma. Para nosotros consideramos que realmente tenemos que estar alerta, tenemos que movilizar, y aquellos trabajadores que están siendo justamente víctimas de esta situación, esperamos la denuncia correspondiente para poder actuar en consecuencia. Por lo tanto, dejamos también sentada la posición de la Central Nacional de Trabajadores de que esto es un retroceso, una vuelta a la dictadura, y condenamos enérgicamente, rechazamos todo tipo de intervención a las empresas de parte de las fuerzas militares, porque consideramos que es constitucional, va en contra de la ley, y no puede ser que una ley de la dictadura justamente se está poniendo en vigencia. Eso le responsabilizamos al comandante en jefe de la Fuerza Nacional, porque consideramos que es un retroceso y consideramos que es una vuelta a la dictadura. Bueno, mi nombre es Aldo López, del Movimiento de Objeción de Conciencia, y desde el movimiento consideramos esto como bastante grave en el sentido que afecta a una de las problemáticas más grandes del país, que es la falta de empleo, y toca de cerca, toca completamente a los jóvenes, que son los principales afectados. Gente joven que está saliendo del colegio, está terminando sus estudios para buscar un empleo y se encuentra con esta traba, se encuentra con esta exigencia que va contra todos sus derechos, contra todas sus garantías. Se desconoce el derecho a la objeción de conciencia, te exigen un carnet para poder acceder al más puro estilo estronista, donde te exigían el carnet de afiliación. Ahora tenés que tenerlo a la baja, tenés que tener el carnet de objetor de conciencia, y sobre todo te ponen otra vez trabas para acceder al carnet de objetor de conciencia. Es decir, ahora se expide el carnet en la Defensoría del Pueblo, pero se expide con un formulario donde vos tenés que especificar dónde vas a hacer tu servicio civil, en qué empresa, en qué lugar, en qué horario, siendo que esta ley, la ley actual, que 4013, que legisla o que intenta regular la objeción de conciencia, es completamente inconstitucional, está bajo un pedido de inconstitucionalidad, está siendo estudiada en este momento por el Poder Judicial,
no hay una sentencia, entonces no se puede utilizar una ley que se está revisando y hay serias dudas y hay varios puntos para decir que es una ley inconstitucional. Entonces lo que también pedimos a la Defensoría del Pueblo es que emita los carnets de objetor de conciencia sin ninguna traba, sin ningún requerimiento más que simplemente el hecho de que una persona se pueda declarar objetor de conciencia y nada más, ¿verdad? O sea, sin tener que especificar el por qué o en qué sentido va a ser el servicio civil, siendo que la ley aún no está vigente, ¿verdad? No está vigente por el tema de pedido de inconstitucionalidad. Entonces, exigimos a la Defensoría del Pueblo que realmente cumpla con su deber, que es defender los intereses del pueblo, y que emita los carnets de objetor de conciencia sin ninguna traba. Aldo, la diputada Olga Ferreira nos había comentado que desde hace casi un año que no se estaban emitiendo los carnets de objeción porque todavía no se conformó el Consejo de Objetores de Conciencia que tiene que conformar justamente el Parlamento, la Defensoría del Pueblo, también va corriendo el Ejecutivo. ¿Qué puede hacer ahora un joven que vaya a la Defensoría, que no pueda recibir su carnet? ¿Qué puede hacer mientras? Actualmente en la Defensoría del Pueblo están emitiendo un carnet que le llaman un carnet provisorio, y el consejo del que vos hablas es justamente el que habla en la ley 4013, es la que estaba diciendo, ¿verdad? Que para nosotros, para el momento de objeción de conciencia, es completamente inconstitucional por varios puntos. O sea, en primer lugar, la ley te obliga a declararte objetor y a especificar por qué sos objetor, ¿verdad? Eso como punto va contra la Constitución, porque si tus razones son de religión o son de ideología, la Constitución te garantiza a cualquier ciudadano o ciudadana que pueda elegir su ideología, que pueda elegir su religión y no tiene por qué ser molestado o indagado en cuanto a eso. Entonces, ese es el primer punto de inconstitucionalidad. Y después varios otros puntos, como ser el derecho a la objeción de conciencia, es como el derecho a la educación. O sea, no puede haber trabas para acceder a una garantía constitucional, ¿verdad? No se pueden poner condiciones para que vos accedas a un derecho. O sea, hay un montón de puntos que hacen que esta ley sea completamente inconstitucional. Así que se debería rever completamente el mecanismo que legisla o que regule la objeción de conciencia. Por el momento, por eso nosotros decimos que ese carnet esa constancia provisoria de objetor de conciencia es válida y es lo único que tiene que ser válido por lo menos hasta que haya una ley que realmente regule y que con las garantías que merece la objeción de conciencia se regule. Una consulta, ¿qué pasa con aquellas personas que todavía están dentro de la edad comprendida en la ley y que nunca solicitaron su objeción de conciencia? ¿Cuál es la postura de usted como CERPAC? ¿Deberían ir igual al cuartel a enrolarse o cuál es la postura que deben asumir? Gente que no hizo su objeción de conciencia y tampoco fue al cuartel. No, de hecho, los jóvenes que digamos no se declararon objetores de conciencia ni tampoco se enrolaron tienen la posibilidad de ser objetores de conciencia ante la dirección de objeción de conciencia que depende de la Defensoría del Pueblo. El local está hecho Alberdi, 136, y se llena un formulario, fotocopia de cédula y el trámite es totalmente gratuito. Eso es lo que pueden hacer los jóvenes. ¿En cuánto tiempo se da este carnet provisorio? El carnet te dan ahí al día. Entonces, eso es lo que pueden hacer los jóvenes. Así también, como decía el compañero Juan Dorales, nosotros también abrimos los teléfonos del Servicio Paz y Justicia para cualquier tipo de denuncia o atropello a un derecho fundamental como el derecho al empleo, que está siendo como amenazado hoy. Y ahí el compañero Castillo puede darnos más si existe una ley de la función pública que como requisito deba tenerse o no cualquier tipo de documento que no sea la capacidad de medida para acceder a ese cargo. Pero hay un elemento que yo quiero agregar, ¿verdad? ¿Por qué justamente se empieza de los trabajadores en la empresa exigiendo este requisito, ¿verdad? Utilizando la ley del 75? Nosotros consideramos de que eso constituye una línea política, una política de Estado, una política del gobierno de facto justamente, queriendo justamente responder a los empresarios. Porque, ¿qué significa eso? Significa esto de que en la demanda, la oferta y la demanda de la mano de obra, y sabiendo de que aquí casi el 50% de la población económicamente activa está desempleada, es una necesidad del empleo, entonces los empleadores van a utilizar eso. Si es que no están en condiciones, se va a abrir la posibilidad de que haya trabajadores por debajo de las leyes, prestando sus servicios por debajo de las leyes, menos el salario mínimo
que no esté registrado en el IPS, que no tenga los derechos básicos que le corresponden. Entonces, en contrapartida, el empleador le puede chantajear al trabajador diciéndole: si vos no tenés tu carnet de servicio militar, vos tenés que trabajar en estas condiciones. Y eso es justamente lo que nosotros condenamos, rechazamos categóricamente, esa actitud de este gobierno de facto que está corriendo justamente instalar estos tipos de políticas que realmente va en contra de los trabajadores y un retroceso a 30 años atrás. Sí, justamente hoy nos decepcionamos en esa noticia. Inclusive había gente en el canal que avisó que supuestamente estaban haciendo otra vez los arreglos, que estaban saliendo otra vez a las calles. Sí, iba a salir PM